Bienvenidos, queridos estudiantes. Como se podrán dar cuenta, en este video vamos a calcular los ángulos principales, que son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Para estos no necesitamos calculadora ni tablas. Y esto lo vamos a hacer pues para las razones trigonométricas, que son el seno, coseno y tangente. Como se podrán dar cuenta, tengo aquí una mano o un esquema de una mano donde cada dedo representa un ángulo. Empezamos por el menor, que es 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90. Para poder obtener el valor de estos ángulos, lo único que tenemos que hacer es aplicar una fórmula. Entonces escribiríamos ángulo es igual a la raíz de dedos entre 2. Y con esto lo vamos a poder obtener sin ningún problema. Empezamos por el primer ángulo. Cuando yo quiero obtener el seno de 0 grados, lo único que tengo que hacer es fijarme en el primer dedo y ver cuántos dedos tengo hacia abajo. Si se fijan hacia abajo del 0, no hay ninguno. Entonces aquí tendría yo que poner raíz de 0 entre 2. Pero ya sabemos que la raíz de 0, ¿cuánto es? O la raíz cuadrada de 0 entre 2 me daría 0. Sería el primer valor. Ahora continuamos con el segundo ángulo. Ahora tendría para 30 grados. ¿Qué pasaría con 30 grados? Si se fijan ahora, ¿cuántos dedos tengo hacia abajo? Nada más tengo un dedo. Entonces ahora sería raíz de 1 entre 2. Pero la raíz de 1 es 1. Entre 2, pues me quedaría exactamente lo mismo. Me quedaría un medio. Y así sucesivamente continuaríamos con los siguientes. Ahora el siguiente ángulo, como ustedes lo pueden ver, sería 45 grados. ¿Cuántos dedos tengo hacia abajo? De 45 grados tengo 2. Entonces sería raíz de 2 entre 2. La raíz de 2 no es exacta, entonces lo pudiéramos dejar así. Entonces el valor para el ángulo de 45 grados sería raíz de 2 entre 2. Y seguiríamos con el siguiente ángulo. Ahora sería el ángulo de 60 grados. Para el ángulo de 60 grados, si ustedes lo pueden ver, tendríamos 3 dedos en la parte de abajo. Entonces sería raíz de 3 entre 2. Igualmente, la raíz de 3 no es exacta, la dejamos así, nada más indicada. Y por último, sería el ángulo de 90 grados. Para el ángulo de 90 grados, pues igualmente, ¿cuántos dedos tenemos en la parte de abajo? Son 4. Entonces sería raíz de 4 entre 2. Pero la raíz de 4 sí es exacta. Su raíz cuadrada serían 2. Sería 2. Entre 2 me daría igual a 1. Entonces ya tendríamos el valor de 90 grados para los ángulos de seno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para encontrar la función trigonométrica de coseno. ¿Qué haríamos? Igual, la fórmula sigue siendo la misma, solo que ahora tendríamos que verlo hacia arriba. Vamos a empezar por el primer ángulo. Vemos el ángulo de 0 para la función trigonométrica de coseno. ¿Cuántos dedos tendremos? Si los contamos tendríamos 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora sería raíz de 4 entre 2. Y nuevamente, si ustedes obtienen la raíz de 4, que es exacta, es 2. Lo voy a escribir. Entre 2 me da igual a 1. Y lo pondré aquí. Ya tendría el coseno de 0 grados. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con 30 grados. ¿Cuántos dedos tendría hacia arriba de 30 grados? Si ustedes lo ven nuevamente, ¿cuántos dedos tendría? 1, 2 y 3. Entonces tendría que ser raíz de 3 dedos entre 2. Nuevamente esta raíz no es exacta, la puedo dejar así, indicada. Entonces me quedaría raíz de 3 entre 2. Vamos ahora con el ángulo de 45 grados. ¿Cuántos dedos tendría arriba de 45 grados? Si ustedes los cuentan, pues sería raíz de 2 entre 2. Nuevamente raíz de 2 no es exacta, la dejamos exactamente igual. Y así podríamos sacar todos los demás ángulos. Si ustedes se dan cuenta, estos números se están repitiendo. Miren, si empezamos por 1, ya tenemos el 1 acá. Raíz de 3 sobre 2 lo tenemos acá. Raíz de 2 sobre 2 sería raíz de 2 entre 2.
¿Qué número seguiría? Podríamos seguir aplicando la misma regla o simplemente nada más copiar los valores que ya obtuvimos. De aquí me quedaría 1/2 y aquí me quedaría 0. Podemos seguir aplicando la regla de los dedos y vamos a obtener el mismo valor. Bueno, ya tenemos los ángulos. ¿Qué sigue ahora? Encontrar la tangente, igualmente de estos ángulos. ¿Qué tendríamos que hacer? Una forma muy sencilla es dividir nada más 0 entre 1, me quedaría ¿cuánto? 0. 1/2 entre raíz de 3 sobre 2 lo voy a hacer en la parte de abajo. Si ustedes se fijan, estos doces se cancelan, pero lo voy a indicar. Quedaría 1/2 entre la raíz de 3 sobre 2. Al multiplicar medios por medios y extremos por extremos, estos dos se cancelan y me quedaría solamente 1 sobre la raíz de 3. Y así sucesivamente. Volvemos a dividir. Ahora vamos con el ángulo de 45 grados. Igualmente, estos doces se cancelarían. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría raíz de 2 entre raíz de 2. Y esto me quedaría igual a 1. Igualmente, vamos ahora para la tangente de 60 grados. Hacemos la división, pueden darse cuenta que los 12 se cancelan. ¿Y qué me quedaría? Raíz de 3 entre 1, pero raíz de 3 entre 1, pues me daría raíz de 3. Y por último, para el ángulo de 90 grados, dividiría 1 entre 0, pero todo número dividido entre 0 es indeterminado, o se puede poner un simbolito que significa precisamente lo que acabo de decir, indeterminado o infinito, o que no existe. Con esto es suficiente. Y como se podrán dar cuenta, ya obtuvimos los 5 ángulos de las funciones trigonométricas o razones trigonométricas, que son del seno, coseno y tangente. Bien, continuando, ahora vamos a ver qué son las funciones trigonométricas. El seno de alfa, recuerden que este es un simbolito cual se le llama alfa, es un ángulo, es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y el cateto opuesto con respecto a ángulo sería el ángulo que está exactamente enfrente. El coseno de alfa sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el lado que está pegado a este ángulo. Y por último, la tangente de alfa. La tangente de alfa sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hay varias formas de poderse aprender estas funciones trigonométricas. Una que les pudiera sugerir, que se me hace muy sencilla, sería simplemente grabarse que para la tangente del ángulo es coca. Y si se fijan en seno y coseno será lo mismo. Coca, coca, hipo, hipo. Y con esta frase o con estas palabras ustedes se podrían grabar muy fácilmente estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bueno, una vez que ya las tenemos definidas, lo que vamos a hacer es que las vamos a calcular con respecto a este triángulo rectángulo. Recuerden que aquí tenemos un ángulo recto que es 90 grados, tenemos su hipotenusa que es el lado más largo, y ahora lo que sigue es encontrarlas, calcularlas. Pues bien, lo que tendríamos que hacer es que esto sería igual a ¿quién? Yo veo mi seno de este ángulo y veo que el opuesto es el lado que está exactamente enfrente. ¿Cuánto valdría este cateto opuesto? Pues valdría ¿cuánto? 2. Sobre mi hipotenusa, que para este caso en particular sería raíz de 13. Se puede dejar indicado o se pueden hacer las operaciones. Vamos con la segunda función trigonométrica. Ahora, el coseno del alfa es el mismo ángulo. ¿Qué dice ahora? Cateto adyacente. Es el lado que está pegadito o que está junto, que valdría para este triángulo sería 3 unidades, nuevamente sobre la hipotenusa, que sería raíz de 13. Y ya está. Ahora vamos con el tangente del mismo ángulo, la tangente del mismo ángulo. Sería cateto opuesto nuevamente, ya lo había dicho que es el lado que está enfrente, sería 2 sobre mi cateto adyacente, que es el lado que está pegadito al ángulo, sería 3. Y con esto ya calculamos nuestras 3 funciones trigonométricas principales. Vamos a continuar haciendo otro ejercicio, pero ahora para otro ángulo. Ahora le llamo teta. Para este ángulo teta son las mismas funciones trigonométricas. Empiezo por el seno. Ya habíamos dicho que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si se fijan, ¿cuál está enfrente de este ángulo? Pues ahora sería 3. Ese es mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa. La hipotenusa no cambia, sería raíz de 13. Y ya tendríamos el seno del ángulo teta. Vamos con el coseno de teta.
Nuevamente es el mismo ángulo, solo que ahora recordemos es el cateto adyacente, es el ángulo que está pegado, perdón, el lado que está pegadito. Ahora sería ¿cuánto? Sería 2 sobre nuevamente sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Y por último, la tangente del ángulo teta, que es ahora cateto opuesto, que es 3, sobre mi cateto adyacente, que es 2. Y con esto ya calculamos el valor de esas funciones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo teta. Bien, para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular el valor de una altura. Para este caso en particular, ustedes pueden ver el triángulo rectángulo y la altura es X, pero recuerden que este puede ser la altura de un árbol o de un edificio. Y tenemos un ángulo de 30 grados y una hipotenusa de 4. Entonces aquí me dicen calcular ese valor de esa altura, que en este caso es X, puede ser cualquier otra letra, utilizando las funciones trigonométricas o las razones. Si se fijan, aquí tenemos ya el ángulo, que era alfa, y aquí tenemos este lado. ¿Cómo es con respecto a este ángulo? Si se fijan, es opuesto. Entonces, si es opuesto y tengo su hipotenusa, yo puedo utilizar la función trigonométrica seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería X sobre el valor de mi hipotenusa, que sería 4. Pero el valor de este ángulo, ¿cuánto es? Son 30 grados. Yo los puedo sustituir y en lugar de poner este simbolito, pondría los 30 grados. Entonces esto me quedaría seno de 30 grados es igual a la altura sobre la hipotenusa. Esta hipotenusa incluso pudiera ser una cuerda que está sosteniendo. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues nada más despejar el valor de X y también sustituir por el valor de seno de 30 grados. Si se acuerdan, hace un momento calculamos el valor de la función de seno de 30 grados, que era igual a ¿cuánto? Lo podemos sustituir, era igual a ¿cuánto? A un medio. Entonces yo lo puedo sustituir, todo esto es igual a un medio, igual nuevamente a X sobre 4. Y como ya lo había dicho, despejando, el 4 está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y me quedaría de esta forma, me quedaría 4 por un medio igual a X. Multiplicando, 4 por 1 sería 4, entre 2 me daría a 2. ¿Qué quiere decir? Que la altura sería 2. Unidades pueden ser metros o pueden ser centímetros. Esto sería una aplicación de las funciones trigonométricas. Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. No olviden dejar su like, activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal.